Mi nombre es Jesús Suárez, soy el promotor de producto de Cipelec RBT. Bueno, en primer lugar quería darles las gracias a todos ustedes por estar aquí y permitirme mostrarles nuestro nuevo programa. Bueno, la duración de la presentación va a ser aproximadamente de 1 hora. Durante el transcurso de la misma, a través de nuestro chat, pueden ir haciendo todas las preguntas que crean oportunas y al final de la presentación responderemos las mismas. Bueno, comenzando con el Cipelec RBT, decirles que bueno, Cipelec RBT es el nuevo programa para el cálculo, comprobación y dimensionado de instalaciones eléctricas en baja tensión. Accedemos desde nuestro ejecutable de Cipe. Lo encontramos dentro de nuestra suite de instalaciones, es el segundo icono, que no debemos de confundir con el programa que hasta ahora existía para el cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión, que era Cipelec Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Durante la versión 2015 van a convivir los dos programas, tanto Cipelec Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión como Cipelec RBT. En un año aproximadamente, para la versión 2016 o 17, Cipelec Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión dejará de existir, ¿de acuerdo? Durante este año lo que vamos a permitir es que la gente vaya migrando al nuevo programa Cipelec RBT. Bueno, pues una vez dicho esto, desde nuestro Cipe menú, ya digo, desde la suite de instalaciones, pinchando en el icono Cipelec RBT, pues vamos a acceder al nuevo programa. La primera ventana que vamos a ver es esta, donde hacemos referencia a la normativa que estamos cumpliendo. Como ven, pues el reglamento eléctrico de baja tensión, así como las instrucciones técnicas complementarias y la guía de aplicación. También hemos contemplado normas UNE como la 20460, la 60364 y la 6909. Para el desarrollo de este nuevo software hemos contado con la ayuda y el asesoramiento del área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad Miguel Hernández. Aparte por ello, Cipelec RBT, aparte de ser un programa muy potente para el cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión, pues también es un programa muy didáctico, ¿de acuerdo? Ahora verán por qué cuando veamos los listados de justificación y comprobación de líneas. A destacar en este nuevo programa, pues el nuevo interfaz de usuario con múltiples ayudas de edición. Van a ver que es un interfaz mucho más amigable, mucho más intuitivo. Tenemos también la nueva opción de cuadros tipificados. Los cuadros tipificados son cuadros que insertamos en nuestro esquema como un bloque, tantas veces como queramos, y modificando cualquier circuito o cualquier propiedad de uno de esos cuadros, pues nos los va a modificar en todos los cuadros tipificados que tengamos en nuestro esquema y sean de ese tipo. Tenemos métodos de cálculo mucho más precisos, como es el cálculo de intensidades por fases desequilibradas, impedancias de equipos, los listados de justificación de todas las comprobaciones efectuadas del programa, también los podemos imprimir. Pues a destacar, por supuesto, la nueva tipología de varios tipos de suministro. Es decir, podemos partir de un suministro de compañía, de un grupo electrógeno, de un transformador, etc. Y luego los nuevos componentes de la instalación, como son las baterías de condensadores o transformadores BT-BT. Bueno, pues una vez dicho esto, aceptaríamos y vamos a entrar lo que sería a el programa. Bueno, esto sería la interfaz del programa, la cual
Bueno, pues a mí me gusta, o digo que la dividimos en 4 partes. Esta primera parte, donde ven esta línea de suministro, bueno, pues va a ser nuestra paleta de dibujo. La parte izquierda vamos a tener nuestro árbol explorador o árbol de circuitos, ¿de acuerdo? En la parte superior tenemos nuestra barra de edición o barra de iconos, desde donde, bueno, vamos a acceder a todas las opciones que nos da el programa. Y más arriba tendremos nuestra barra de menús típica, donde, bueno, pues tenemos estos 3 menús: unifilar, árbol e implantación. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es, bueno, un repaso por todos los iconos que tenemos en nuestra barra de iconos o edición, ¿de acuerdo? Y luego haré un ejemplo. Bueno, dentro del primer bloque de esta barra de iconos o edición tenemos estos 9 iconos que, bueno, pues hacen referencia a las condiciones generales tanto de la obra en la cual estamos trabajando como del programa. Este primer icono hace referencia a las condiciones generales de esta obra en concreto, la obra en la cual vamos a trabajar. La primera ventana, bueno, pues los datos de puesta a tierra, la resistividad de puesta a tierra de la instalación, del neutro, ¿de acuerdo? Siempre le podemos dar un valor en ohmios o, bueno, pues según la tabla, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene este nuevo programa es que todos los valores van a ver que los podemos modificar, es decir, el usuario puede modificar, ya vienen por defecto, pero podemos modificar cualquier valor que creamos conveniente. Bueno, el siguiente apartado de esta ventana sería la resistividad del terreno, donde tenemos este desplegable con estas opciones, ¿de acuerdo? O también podemos darle nosotros ese valor en ohmios. El siguiente bloque de esta ventana sería la disposición de los contadores. En este nuevo programa damos la opción de tener los contadores totalmente centralizados o centralizados en más de un lugar. Bueno, esto nos sirve para la determinación de la caída de tensión máxima admisible en lo que sería la línea general de alimentación en caso de haberla y en las derivaciones individuales. El siguiente bloque de esta ventana, que sería la simultaneidad en viviendas, bueno, pues si queremos aplicar esta simultaneidad según la instrucción número 10, pues clicaríamos el check. Nuestro siguiente icono dentro del bloque proyecto pues hace referencia al tipo de suministro con el cual vamos a querer trabajar en esta obra. Como les decía, esto es una de las novedades a destacar de este nuevo programa, ¿verdad? Puesto que podemos partir desde un suministro de red de baja tensión, donde, bueno, pues tenemos su tensión nominal. El valor, como ven, puedo modificar cualquier dato de este suministro, la intensidad de cortocircuito trifásica o monofásica. En caso de que nuestro suministro fuera un centro de transformación, bueno, pues este sería el icono y estos serían los datos para configurar nuestro centro. Si es de compañía, si es de abonado, su tensión nominal a la red, su potencia de cortocircuito, el número de transformadores en paralelo y de reserva que podemos tener y la potencia nominal del transformador. ¿De acuerdo? Siguiente icono o siguiente tipo de suministro sería nuestro grupo electrógeno. Bueno, es un grupo electrógeno donde le vamos a dar su potencia nominal, el factor de potencia y su tensión nominal, ¿de acuerdo? Fase en fase o fase neutro. Ahí le daríamos ese valor. Bueno, siguiente icono, como ven estos 4 iconos son más grandes, que como decía son los que hacen referencia a la obra en la que vamos a trabajar. Siguiente icono sería cuadros tipificados. Lo que les decía al principio, ¿qué son cuadros tipificados? Bueno, pues una serie de cuadros que ya tenemos generados en el programa. Actualmente hay estos 4, son vivienda básica y vivienda elevada con y sin circuito, sin desdoble de circuito. Bueno, pues
lo que les decía yo, este tipo de cuadros ya creados vienen con unas propiedades, pues yo lo voy a utilizar como un bloque, es decir, lo van a ver luego. Yo puedo insertar, ¿de acuerdo? A que lo vean, bueno, pues este cuadro, pero van a ver que lo voy a insertar como un bloque, ¿de acuerdo? Siguiente icono, referencia a los receptores tipificados. Al igual que hemos creado cuadros tipificados con el icono anterior, podemos crear nuestros receptores tipificados. Es decir, podemos crear una biblioteca de receptores tipificados para que luego lo utilicemos las veces que queramos en nuestro esquema unifilar. Esto, por ejemplo, para los RITIs, bueno, pues nos puede venir muy bien crearnos un receptor, ¿de acuerdo? Y tenerlo ya generado en nuestra biblioteca y ponerlo las veces que nos necesitemos en nuestro esquema unifilar. Si hubiera alguna modificación, bueno, pues modificando uno de esos receptores en nuestro esquema se modificarían todos. Los siguientes 5 iconos dentro del bloque proyecto, pues ya hacen referencia a la configuración o condiciones generales del programa, ¿de acuerdo? Este primer icono, bueno, pues vamos a definir cómo queremos calcular nuestra obra. En este caso tenemos la opción del cálculo de intensidades. Podemos decir que el programa nos haga un cálculo equilibrado. Esto es una de las cosas que Cipelec RBT tiene y que posiblemente sea uno de los pocos programas que hay en el mercado que nos dé la opción de hacer un cálculo equilibrado o por fases, ¿de acuerdo? En nacional no hay ningún software que pueda hacer esto, pero ya digo, con Cipelec RBT, bueno, pues ahora mismo podemos hacer un cálculo de intensidades equilibrado o fase a fase, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí elegiríamos esa opción. Descripción de los cables, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a querer ver la descripción de los cables en nuestro unifilar? Si lo vamos a querer ver por familia o por propiedades, pues aquí elegiríamos esa opción. Nuestro siguiente icono, las opciones de cálculo, la calculadora, bueno, pues la tensión de contacto límite convencional, el valor máximo de tensión de contacto que se presume puede mantenerse identificadamente bajo condiciones específicas de influencias externas. Bueno, pues aquí podemos darle 24 o 50 voltios, que aquí lo cambiaríamos. La capacidad de fuga por cable, según la instrucción 19, bueno, pues ya viene por un valor, pero como ven, y les decía, podemos modificar ese valor en cualquier momento. Siguiente icono, presentación de resultados. ¿Qué resultados quiero ver según diseño mi esquema unifilar? ¿De acuerdo? Esto es nuestro tooltip que llamamos, que es ni más ni menos, bueno, pues este bocadillo, por llamarle de alguna manera, que cuando nos acercamos al esquema, la información que nos da. ¿De acuerdo? Nuestro lápiz, opciones de dibujo, bueno, pues estos son los iconos con los que vamos a poder trabajar para el desarrollo de nuestro esquema unifilar, para fusibles, magnetotérmicos y para diferenciales. Y por último, nuestra configuración de planos. ¿Qué información vamos a querer ver en nuestros planos a la hora de imprimirlos o exportarlos? Bueno, pues clicando, activando o desactivando cualquiera de estos checks, pues esta es la información que vamos a ver en nuestros planos. Vale. Bueno, pasando al siguiente bloque de nuestra barra de edición o iconos, tenemos estos 5 iconos que, bueno, serían iconos que hacen referencia a las instalaciones de enlace. Nuestro primer icono sería un icono de agrupación. Bueno, pues de agrupación, todos los iconos que están viendo en la barra de iconos ya vienen por defecto con unas propiedades, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues la agrupación viene con su polaridad, viene con un coeficiente de simultaneidad aguas arriba y viene con una paramenta, en este caso un diferencial. Nosotros podemos modificar cualquier cosa, el nombre, la polaridad, ¿de acuerdo? Su coeficiente aguas arriba, su coeficiente aguas abajo, que siempre se lo podemos dar por factor, intensidad o potencia.
y, por supuesto, los elementos que vamos a querer en nuestra agrupación, pues magnetotérmicos, fusibles, seccionadores, contadores. Bueno, en este caso, ya digo, siempre viene por defecto con un diferencial. Bueno, pues yo lo que estoy dibujando ahora, bueno, pues es para que vean un poco la manera de dibujar. No tendrá sentido, ya digo, al final haré un ejemplo, pero bueno, para que vean un poco el sistema de trabajo del programa. Cómo arrastramos desde nuestra barra de iconos a nuestro esquema. ¿De acuerdo? Siguiente icono, bueno, pues es el icono de línea. Esto es, como propiamente dice el nombre, una línea. Podemos utilizarla, bueno, pues como una acometida, lo podemos utilizar como una línea subcuadro. Simplemente nosotros las propiedades por defecto que ya vienen en esa línea, pues las podemos modificar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Como bueno, pues su aparamenta, ¿de acuerdo? En esta ventana, fusibles, guardamotores, diferenciales, seccionadores, bueno, cualquier elemento, ¿de acuerdo?, que pudiéramos necesitar para esta línea. Siguientes tres iconos, bueno, línea general de alimentación, ya viene por defecto pues con las propiedades que están viendo, pues su cable, su método de instalación, su canalización, su simultaneidad y la paramenta. Pues lo mismo, podemos modificar, añadir, quitar, todo lo que queramos. Lo mismo sería para la derivación individual. Aquí vemos que esta derivación individual ya viene preparada con su contador, su canalización, su interruptor de carga y su magnetotérmico. Bueno, pues podemos modificar, como repito muchas veces porque es la verdad, es que podemos modificar en cualquier momento cualquier dato de esta línea. Siguiente icono, línea de alimentación a subcuadro. Bueno, pues lo mismo. Esta línea de alimentación a subcuadro, por defecto ya viene con unas propiedades que podemos cambiar en cualquier momento. Siguientes iconos, hacemos referencia, bueno, pues iconos a los circuitos, ¿de acuerdo? Tenemos estos dos iconos primeros, cargas distribuidas o cargas concentradas. Bueno, pues ¿qué son cargas concentradas? Pues eso, una carga al final de la línea, ¿de acuerdo? Eso es una carga concentrada como normalmente calculamos las instalaciones eléctricas. Al pinchar se nos abre de nuevo esta ventana, que siempre es la misma ventana. Si se han fijado, cualquiera de los iconos, es decir, cualquiera de las líneas o de circuitos, van a ver que siempre las propiedades de esa línea o circuito, bueno, las vamos a definir siempre en esta ventana, donde en la parte izquierda tenemos todo lo que hace referencia al cable, ¿de acuerdo?, a la denominación, su longitud, su polaridad, su tipo de cable, el tipo de instalación, su canalización. Y en la parte derecha, bueno, pues vamos a hacer siempre referencia a la carga, a la simultaneidad y a la paramenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es muy sencillo. Como les decía, en este caso estamos introduciendo un circuito con carga concentrada, donde le voy a dar su denominación, ya digo, todas sus propiedades, y aquí le voy a dar la carga, ¿de acuerdo? Esa demanda, pues le puedo dar por previsión si la sé o por receptor, ¿de acuerdo? Bueno, pues por receptor, pinchando estos iconos, yo puedo generarme el receptor, ¿de acuerdo? En este caso le voy a decir que va a ser un motor con una potencia aparente, activa o por intensidad nominal. Bueno, pues le voy a decir que tengo 25. El factor de potencia, su factor de utilización y el tipo de carga. Va a ser un motor. Vale, le vamos a dar su rendimiento, tipo de motor y el factor de arranque, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez aceptamos, van a ver que ya puedo colocar en cualquier parte de mi instalación ese nuevo circuito, ¿de acuerdo? O esa nueva línea, que en este caso es una línea motor, una carga concentrada. En el caso de las cargas distribuidas,
como ven, la ventana cuando pincho sigue siendo la misma, pero en este caso, cargas distribuidas, se nos abre una nueva opción debajo de la paramenta. ¿Vale? Cargas distribuidas, bueno, pues las cargas distribuidas son en una línea, ¿de acuerdo? Pues tengo varios receptores. Esas cargas distribuidas pueden ser o bien con consumos en ruta o consumos en estrella. Si se fijan en la parte inferior derecha de la ventana, tengo estos dos iconos de consumo en ruta y consumo en estrella, que bueno, ¿qué son? Son asistentes, ¿de acuerdo?, para ayudarnos a generar ese consumo en ruta, en el caso de pinchar o consumo en ruta o el consumo en estrella. Yo he pinchado consumo en ruta, entonces bueno, lo que me pregunta es qué longitud de cable hay entre nuestros receptores y qué número de receptores tenemos. Pues yo le digo que tengo 8 metros entre cada receptor y que tengo 3 receptores. Ese receptor, bueno, pues como hemos visto, me lo voy a crear en la ventana que hemos visto anteriormente. Bueno, pues me vendría aquí, en este caso me voy a crear un receptor de iluminación. Ya lo ven aquí con todas sus características. Al aceptar, bueno, pues ya van a ver que se nos ha generado ese circuito con carga distribuida, donde podemos configurar, bueno, pues la esquemática del mismo, ¿de acuerdo? Bueno, al aceptar, pues ya podía colocar en la parte que quisiera mi carga distribuida. Siguientes iconos dentro de nuestro bloque de instalación son circuitos ya predefinidos. En este caso, bueno, pues el C1 para los circuitos de iluminación. Simplemente pincho en el circuito, arrastro y coloco en la parte que yo quiera de mi esquema. ¿De acuerdo? Este circuito ya viene por defecto con unas propiedades que, como ven, puedo modificar desde la ventana que siempre vemos, ventana de propiedades, pues cualquier dato. ¿De acuerdo? Su longitud, su polaridad, el tipo de selección, en este caso del método de instalación, lo podemos consultar en cualquier momento, lo podemos modificar, bueno, su carga, si se fijan es siempre lo mismo. Por eso el programa es muy sencillo y muy intuitivo, porque para modificar cualquier cosa siempre lo vamos a hacer desde la misma ventana. Pues los siguientes iconos serían igual, ¿de acuerdo? Son circuitos ya predefinidos, los cuales bueno, pues pinchamos y arrastramos. Vale. Siguientes iconos dentro del bloque instalación, pues van a ser cuadros tipificados. Hemos colocado ya uno antes, pero lo volvemos a hacer pinchando. Voy a elegir el cuadro tipificado o voy a crearme un cuadro tipificado, ¿de acuerdo? Yo en este caso pues, lo voy a coger de mi biblioteca y lo voy a colocar las veces que sean necesarias en mi esquema, ¿de acuerdo? Bueno, grupo electrógeno. Bueno, pues en este caso el icono de grupo electrógeno, cuando pinchamos volvemos a ver la misma ventana de propiedades, en este caso del grupo, donde le doy una definición, una potencia nominal, un factor de potencia y bueno, pues el cable, su método de instalación, su canalización. Y luego aquí sí estas dos opciones en la parte superior derecha donde vamos a decir circuitos prioritarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues le vamos a dar para que en este caso, bueno, pues el generador alimente solamente a estos 3 circuitos si nos fallara el suministro, ¿de acuerdo? Podemos también decirle que este grupo lo utilicemos para circuitos exclusivos del grupo electrógeno. Lo que le he dicho es que quería circuitos exclusivos del grupo electrógeno en los que le estaba montando. Bueno, pues si yo coloco aquí ese grupo, lo van a ver. Bueno, pues entraría en funcionamiento solamente estos 3 circuitos si nos quedáramos suministros sin suministro. ¿De acuerdo? Bueno,
En cuanto a transformadores, pues lo mismo. Pincho en el icono transformador, se nos vuelve a abrir nuestra ventana de propiedades, en este caso de nuestro transformador. Le voy a dar un nombre, le voy a dar una longitud, una polaridad, cable, tipo de instalación, ¿de acuerdo? Elegimos lo que queramos. Podemos consultar la selección en cualquier momento y la canalización. Parte derecha, bueno, pues la polaridad del transformador, la potencia nominal y la tensión en el secundario. ¿De acuerdo? El sistema de puesta a tierra, donde le podemos dar, ya digo, valores en ohmios o como hemos visto antes, según la instrucción, su simultaneidad y su aparamenta. ¿De acuerdo? Como ven, por defecto siempre viene con unas propiedades que podemos modificar en cualquier momento. Bueno, pues aceptaríamos y de una manera muy sencilla colocaríamos nuestro transformador intermedio o transformador BTBT. El mismo caso sería para nuestra batería de condensadores, el factor de potencia objetivo, por defecto, según la instrucción 43, lo dejamos con 0,95, pero el usuario lo puede modificar, ¿de acuerdo? Bueno, pues aceptamos. Lo que estoy haciendo, ya digo, es poner iconos para que ustedes vean lo sencillo que es pinchar y arrastrar sobre nuestro esquema unifilar, porque bueno, que no tiene por qué tener sentido este esquema, ¿de acuerdo? Bueno, pues las propiedades, como han visto, la manera de trabajar es muy sencilla, es siempre la misma. Para, bueno, pues pincho en cualquiera de mis iconos y arrastro a nuestro esquema unifilar. Continuando, para terminar con lo que es la barra de edición o barra de iconos, el siguiente bloque sería el de edición, donde tenemos estos iconitos. Uno sería borrar, pues para borrar la parte que queramos de nuestro esquema unifilar, ¿de acuerdo? Copiar, bueno, yo puedo copiar y pegar en cualquier parte y tantas veces como quiera una parte de la instalación o del esquema, perdón, o toda. Siguiente icono, igualar, muy práctico. Bueno, igualar. Yo puedo igualar las propiedades de esta línea o de este circuito, ¿de acuerdo? Componentes, canalización, cuadro, simultaneidad, ¿de acuerdo? Y decir que todas, en este caso mis circuitos de tomas, bueno, pues tengan las mismas características o propiedades de ese primer circuito que hemos pinchado. ¿De acuerdo? Bueno, pues con un simple clic de ratón ya tendría igualadas todos esos circuitos de tomas. Siguiente icono, mover. Bueno, lo práctico, ya digo, y lo fácil que es ahora mover, copiar nuestro unifilar. Siguiente icono, crear un grupo de líneas nuevo. Yo me puedo crear este grupo de líneas para luego utilizarlo o guardarlo en mi biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora con este icono de insertar me voy a mi biblioteca y bueno, ese grupo pues ya lo tendría para colocarlo, como ven, en cualquier parte de mi instalación. ¿Vale? Siguientes iconos, expandir o contraer, también lo podemos hacer desde la parte izquierda, desde el explorador. Esto nos viene muy bien, bueno, pues para esquemas muy grandes, pues poder ir cerrando cuadros, subcuadros, agrupaciones, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues nuestros iconos de comprobación y dimensionado. Vale. Como ven, bueno, hemos trabajado desde el menú unifilar, en el cual hemos ido pinchando en los iconos y arrastrándolos hacia el esquema. Vale. Cipelec RBT, bueno, perdón, no he comentado que tenemos la opción de deshacer, ¿vale? Que está muy bien, que Cipelec Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión no lo tenía y los usuarios pues nos lo estaban pidiendo. Bueno, pues en este nuevo programa se puede deshacer las veces que queramos. Como les decía, este esquema lo hemos ido montando bueno, a través de los iconos de nuestra barra de edición o iconos. Bueno, hemos pinchado y hemos arrastrado, ¿de acuerdo?
Desde el menú unifilar hemos trabajado de esta manera. Pues desde el menú árbol podemos trabajar de la misma forma, es decir, pinchando en los iconos, ¿de acuerdo?, que tenemos en nuestra barra de iconos o edición, pero nos va a dar la posibilidad, trabajando de esta manera, de, bueno, por ejemplo, imagínense, yo en esta fase lo que quiero es, para que lo entiendan, añadir un nuevo circuito de iluminación. Bueno, pues si pincho, van a ver que ya lo tenemos en nuestro explorador de circuitos, ¿de acuerdo? A mano derecha ya estamos viendo las propiedades, es decir, estamos viendo la ventana que hemos visto antes o que vemos siempre cuando pinchamos en uno de los iconos o circuitos de propiedades del mismo. Es decir, bueno, si yo ahora le doy las propiedades que quiera este circuito, ¿de acuerdo? Si voy al esquema unifilar van a ver que este circuito también me lo ha generado. Es decir, puedo trabajar o bien desde el menú unifilar arrastrando o puedo trabajar desde el menú árbol. Y no sé, ahora puedo colocar una agrupación, ¿de acuerdo? La voy a llamar agrupa, donde voy a ver sus propiedades. Esto es una forma también muy práctica y muy sencilla de trabajar, pero es una forma genial para poder revisar de una manera muy rápida cuando tenemos un esquema muy grande. Bueno, pues ir revisando cada agrupación, cada subcuadro, cada circuito, todas las propiedades de los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, yo he creado esa agrupación, de esa agrupación voy a colgar un circuito de tomas y un circuito de iluminación, modifico las propiedades que quiera, ¿de acuerdo? Y si me voy al esquema unifilar vamos a ver que nos lo ha generado. Nos está dando un error, pero bueno, eso lo podríamos ver ahora, dentro de este árbol. Bueno, pues la polaridad, vale, pues nos está dando ya, el error ya nos está diciendo qué error tenemos. Bueno. Entonces, lo que les decía, podemos trabajar de dos formas con Cipelleque RBT, unifilar o a modo árbol. Bueno, pues una vez hemos generado, hemos desarrollado nuestro esquema, o bien desde el modo unifilar o desde el modo árbol, pues lo siguiente que vamos a ver, bueno, va a ser, vamos a comprobar nuestra instalación, ¿de acuerdo? Pinchando en el icono de cálculo, bueno, el programa, bueno, pues nos va a calcular la obra y nos va a dar una serie de resultados. Estos resultados los podemos ver en lo que les decía antes, el tooltip, que es esta ventana que se nos abre, donde estamos viendo bueno, pues el nombre de esa agrupación, la referencia, la instalación, las corrientes de cortocircuito en cabecera y en pie, tanto la máxima y la mínima, IK3 trifásica, IK2 bifásica, IKE2 sería bifásica a tierra y el IK1 monofásica. Todos los resultados de potencia instalada, demandada, calculada, cosenos de CIF y bueno, intensidad. También vemos, bueno, los resultados de la fase. ¿De acuerdo? Estos resultados los podemos ver de una forma simple en nuestro tooltip o en nuestro, listado de comprobación. A ver, un momentito. Vuelvo a calcular, si pincho nos va a salir estos listados de comprobación, en este caso de esta agrupación. Bueno, estos listados los podemos imprimir, por supuesto, el listado completo, ¿de acuerdo? O exportar en cualquiera de estos formatos. Una de las cosas por las que al principio les decía que este nuevo programa, Cipelleque RBT, es un programa, aparte una herramienta muy potente de cálculo, es un programa muy didáctico, bueno, pues lo están viendo aquí. ¿Por qué? Porque estamos justificando, ¿de acuerdo?, todas las comprobaciones posibles en esta agrupación y, bueno, pues estamos explicando, ¿de acuerdo?, por qué hemos elegido esa opción,
qué parte del reglamento o qué instrucción hemos aplicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya digo que esto nos sirve muy bien a la hora de dar un curso, ¿de acuerdo? En definitiva, bueno, pues utilizar el programa también para una forma, ya digo, didáctica. Siguiente cosa que vamos a ver, bueno, pues a través de los iconos de impresoras que tenemos en la parte superior izquierda, bueno, pues podemos imprimir los listados. CIPELEC, RBT, como les decía, bueno, pues vamos a obtener todo lo que son los listados de cálculo, comprobación y justificación. Vamos a obtener todo lo que serían las mediciones en formato texto, como están viendo, ¿de acuerdo? Para poder exportar en HTML, en PDF, en RTF, o también las podemos exportar, estas mediciones, en formato BC3 para luego poder trabajar con ellas en, bueno, pues en cualquier programa de presupuestos y mediciones, como puede ser Arquímedes, ¿de acuerdo? Que es nuestro programa para presupuestos y mediciones, y bueno, pues automáticamente, ya digo, esas mediciones las abrirían y podrían seguir trabajando para completar su presupuesto. Actualmente en esta versión, bueno, en este parche, ¿de acuerdo? Estamos en la versión 2015, el parche es el G. Los listados del proyecto y las memorias técnicas de diseño y los listados, y los certificados de instalaciones de las comunidades todavía no lo estamos imprimiendo. En el parche H, que probablemente esté la semana que viene, el martes, estará colgado en breve. Bueno, pues ya se imprimirá el listado, o sea, el proyecto completo, con su pliego, su memoria, su anexo de cálculos, con todo. Y para las instalaciones que no requieran proyecto, aquellas instalaciones menores de 100 kilovatios o que no sean pública concurrencia, bueno, pues que no requieren proyecto, en definitiva, sacamos la memoria técnica de diseño y los certificados de instalación de todas las comunidades. ¿De acuerdo? Bueno, la parte que hemos visto de CIPELEC RBT es, digamos, el módulo base. Cuando digo el módulo base, CIPELEC RBT es un programa que va a estar en constante evolución. Vamos a sacar, a sacar, bueno, pues muchos más módulos para poder trabajar, calcular, por ejemplo, las tomas de tierra por elementos finitos. Bueno, la idea es que el programa, ya digo, sigue evolucionando. CIPE ha apostado por la electricidad y, bueno, pues estamos volcando todos nuestros esfuerzos en que CIPELEC RBT, bueno, pues sea un programa de referencia en las instalaciones eléctricas a nivel mundial. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque, como ven, los menús que tenemos son unifilar y árbol. Esto sería CIPELEC RBT, el módulo base, y el módulo de implantación, esto ya es un módulo que está integrado dentro de CIPELEC, pero es un módulo aparte, ¿vale? Esto se lo digo para que no haya errores de que crean que es que con la compra de CIPELEC incluimos el unifilar y la implantación. Son módulos distintos. Hay gente que prefiere hacer lo que es la distribución de la planta con un programa de CAD, ¿de acuerdo? Pues no tiene por qué tener el módulo de implantación. Lo único que con un programa de CAD no va a poder sacar las mediciones ni exportarlas en formato de C3. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo que seguirán saliendo módulos que irán completando el programa. Bueno, aprovecho para, ya que he pinchado en el menú implantación, pues verlo y explicarles qué sería este menú. Bueno, pues sobre una plantilla en DXF o en DWG nos vamos a apoyar para dibujar la distribución en planta de nuestra instalación eléctrica. Apoyándonos con estos iconos, ¿vale? Tenemos los iconos utilizados en las instalaciones eléctricas en baja tensión, los más comunes. En principio no debería de faltar ninguno, pero bueno, si faltara algunos se van implementando. Cuando el cliente nos sugiere que falta un icono, nosotros lo implementamos y lo colgamos en el siguiente parche, ¿de acuerdo? Como hacemos siempre. Bueno, pues como decía, a través de estos iconos nos vamos
ayudar, bueno, pues para ir dibujando el trazado de nuestra instalación, ¿de acuerdo? Para que vean, yo lo que voy a hacer es que, bueno, pues de una manera muy rápida, es que esto es dibujar por dibujar. He sacado este ejemplo para que vean que ya esté dibujado, ¿de acuerdo? Y de aquí lo que vamos a obtener, bueno, pues va a ser esa distribución en planta que hemos realizado, la vamos a poder obtener en formato DXF o DWG para exportar a cualquier programa de CAD. Y vamos a poder imprimir las mediciones, así, bueno, como decía el plano. ¿De acuerdo? Las mediciones en texto o en papel, perdón, en formato texto o en BC3, en este menú de implantación vamos a sacar las mediciones de los mecanismos. Al igual que en la parte del esquema unifilar sacamos las mediciones de protecciones y cables, bueno, pues en implantación vamos a sacar toda la medición de los mecanismos que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Desde el mismo icono exportaríamos en BC3, desde la impresora pues imprimiríamos ese cuadro de materiales en texto y desde planos, bueno, pues sacaríamos el plano, ya digo, de la planta o de la distribución de nuestra instalación en planta. ¿De acuerdo? Si le doy a un nuevo plano, le digo que va a ser el de implantación, le puedo dar escala, poner de leyenda, introducir detalles, lo que queramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como van a ver, yo este detalle de dibujo ya lo tengo. Y ahora, pues como siempre, exporto, guardo, imprimo, ¿de acuerdo? Lo que queramos. No les he enseñado lo que sería el plano desde la parte de esquema unifilar. Bueno, pues desde aquí, el mismo icono que sería el de planos, pinchamos. Genero de esquema unifilar, acepto. Perdón. Perdonen. Vale, bueno, aquí hemos sacado los dos planos, el de planta y el del esquema, pues aquí tendríamos nuestro esquema. La información que vemos en este esquema lo podemos modificar desde aquí y como hemos visto en el icono de propiedades de planos, ¿de acuerdo? Nosotros le vamos a decir qué queremos ver, o sea, qué información vamos a querer ver en la salida de resultados o en la impresión de nuestros planos. ¿De acuerdo? Estoy viendo, ¿me oyen? Perdón, porque estoy viendo que pone una persona que no se oye. Bueno, entiendo que sí, si nadie dice nada. Sí, vale, de acuerdo, gracias. Bueno, por mi parte, yo creo que no se me olvida nada de revisar. Si quieren, como les decía, vamos a hacer un nuevo ejemplo, donde, bueno, pues repito, accedo desde nuestro menú archivo, le damos a nuevo, no vamos a guardar la obra, le vamos a dar un nombre a nuestra obra, una descripción y vamos a aceptar. ¿De acuerdo? Bueno, como ven, volvemos a la ventana de inicio. El programa por defecto ya sabe, bueno, qué tipo de suministro tenemos, es decir, ¿por qué lo sabe? Porque dependiendo de las líneas que le coloquemos aguas abajo, ¿vale? Bueno, pues vas a ver si lo que estamos calculando es un cuadro interior, si queremos calcular derivación individual, si vamos a calcular solamente lo que es un subcuadro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este cuadro, en este caso, perdón, si les parece, lo que vamos a hacer es un suministro de red, ¿de acuerdo? Con estas características por defecto, vamos a hacer un ejemplo rápido. No vamos a tener cálculo de línea general de alimentación porque va a ser, bueno, un cuadro interior, ¿de acuerdo? Sí, vamos a calcular, perdone,
La derivación individual, como hemos dicho antes, ya viene por defecto con unos datos que yo los modifico. En este caso voy a modificar la longitud. ¿De acuerdo? Y bueno, pues derivación individual, pues ya dentro del cuadro interior, pues vamos a hacer, por ejemplo, dos agrupaciones. Una para lo que serían los circuitos de tomas, pues, agrupación tomas. Y otra agrupación que va a ser iluminación. Ya digo que es un ejemplo rápido, ¿vale? Para tampoco quitarles mucho tiempo. Bueno, ahora de estas dos agrupaciones lo que vamos a hacer es colgar esos circuitos. En la agrupación de tomas vamos a colgar los circuitos, si les parecen de la agrupación de tomas, desde la pestaña unifilar, para que vean lo sencillo que es. Yo pincho en mi icono de tomas y coloco esos dos circuitos. Esos circuitos o esas líneas de tomas, vuelvo a repetir, ya vienen por defecto con unas propiedades que ustedes pueden modificar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Vale, la siguiente agrupación, los circuitos que van a colgar de esta nueva agrupación, los vamos a hacer desde el menú árbol para que vean cómo lo hacemos. Bueno, pues estoy en la agrupación iluminación, donde tengo todas estas características y ahora le voy a colgar dos circuitos de iluminación aguas abajo, 1 y 2. Como ven, bueno, pues ya los tengo en lo que sería el explorador generados. Puedo modificar, como siempre, cualquier dato de ese circuito o de esa línea. Y si me voy a la ventana unifilar, vamos a ver que ya nos ha generado, ¿de acuerdo?, esas dos líneas aguas abajo de nuestra agrupación de iluminación. Vale. Siguiente cosa, bueno, pues voy a poner un grupo electrógeno, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues para el alumbrado de emergencia, por ejemplo, un grupo 1, con su potencia nominal, lo de siempre, ¿verdad? Vemos todo lo que son las propiedades, en este caso de este grupo, en esta ventana, ¿de acuerdo? Bueno, pues una cosa que no les he dicho, perdón, es que le voy a decir que sean circuitos prioritarios, ¿de acuerdo? Es decir, esos circuitos van a estar funcionando con el suministro, pero si el suministro, perdiéramos el suministro, bueno, pues el grupo va a entrar en funcionamiento para alimentar a esos tres circuitos, o dos, o los que tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo colgo mi grupo de electrógeno y de ahí le voy a colocar mi alumbrado de emergencia, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, podemos hacer el unifilar todo lo grande que ustedes quieran, pero yo pienso que con esto pues ya han visto un poco el funcionamiento del programa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a calcular, ¿de acuerdo? O a comprobar y bueno, vamos a ver que nos está dando unos avisos, ¿de acuerdo? En los cuales vamos a pinchar en esa línea que nos da ese aviso error y bueno, vamos a ver el listado de comprobaciones efectuadas por el programa en esa línea o circuito y donde encontramos el error. En este caso, el error, bueno, pues la protección contra contactos indirectos, ¿verdad? Pues no nos está cumpliendo o nos está dando el error, ¿de acuerdo? Que estamos viendo aquí. Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Bueno, ¿qué podemos hacer? Incorporar un diferencial, ¿de acuerdo? Es decir, venirnos a lo que sería este circuito línea e incorporar este diferencial, ¿de acuerdo? Si ahora vuelvo a calcular, vamos a ver cómo esa línea o ese circuito ya no nos debe dar ese error, ¿de acuerdo? O podríamos colocar también ese diferencial en el transformador para que protegiera esas dos líneas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Yo deshago y ese diferencial lo vamos a colocar, perdón, en nuestro generador, ¿de acuerdo? Voy a colocar ese diferencial, lo voy a colocar abajo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver, a lo que sería la entrada o la salida de esos circuitos y vamos a calcular.
Vale, bueno, vamos a ver que nos sigue dando un error. Nos está dando un, perdonen, el mismo error. Debería de funcionar, ¿no? Vale, bueno, esto lo voy a mirar porque en teoría debería de funcionar, es decir, este diferencial nos debería de proteger estas dos líneas, ¿de acuerdo? No obstante, bueno, como hemos visto, de una manera muy sencilla, añado un diferencial, ¿de acuerdo? Lo hemos colocado abajo, vale. Si calculo ahora, Claro, no funcionaba porque funcionaba cuando funciona ese suministro, pero cuando ese suministro normal no está protegido por ese diferencial porque está por aquí. Correcto. Vale, sí, me comenta mi compañero, claro, no funciona o nos sigue dando error porque ahora mismo no está en funcionamiento estos circuitos. Entonces, claro, no está protegiendo este diferencial a estos dos circuitos, ¿de acuerdo? Con el suministro normal. Con el suministro normal. Es decir, estamos viendo en la esquemática que ahora mismo estos circuitos están alimentados por la fuente normal. Entonces, bueno, por eso nos daba el error. ¿De acuerdo? Bueno, pues tendríamos que colocar estos dos diferenciales. Si hemos colocado el diferencial ahí, sí. Claro. En cambio, exactamente, si el diferencial lo coloco en lo que sería la derivación individual, ¿vale? Van a ver pues que ya no tendríamos ese error. De diferencial, lo voy a bajar para que esté a la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora ya a la hora de calcular no nos va a dar ningún error. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte ya he acabado. El vídeo lo colgaremos en en nuestro canal YouTube para que lo puedan descargar y volverlo a ver. Bueno, les voy a dejar ahora con mi compañero David Díez. Él es ingeniero y es el responsable o uno de los responsables del desarrollo del programa y la persona que va a responder a las preguntas técnicas que nos han ido haciendo a lo largo de la presentación. Bueno, antes de dejarles, volver a agradecerles su asistencia, recordarles que, bueno, mi nombre es Jesús Suárez, que soy el promotor de producto. Para cualquier cosa que puedan necesitar de información, tanto de compra de programa, de formación, de seminarios o jornadas que hagamos, bueno, pueden llamar, les voy a dejar ahora a través del chat todos mis datos para que me llamen y ya digo, estoy a su disposición para lo que necesiten y les dejo con mi compañero. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Bien, vamos a ver un repaso de las preguntas que se han ido realizando a lo largo de la ponencia. Vamos a ver. Tengo por aquí alguna. La primera pregunta que nos hacen es si Cipelec RBT va a incorporar el presupuesto del proyecto. Sí, actualmente estamos desarrollando ya lo que son módulos de fabricantes para diferentes elementos de la instalación eléctrica, como puedan ser aparamenta, cables, canalizaciones. Entonces, a medida que vayamos incorporando esos catálogos de fabricantes, el listado de medición sacará también el presupuesto, sacará sus precios del catálogo del fabricante. Al utilizar aparamenta genérica, únicamente damos la medición de esos elementos, no el precio, no el presupuesto. Lo que pasa es que después sí que se puede exportar en BC3 a programas como Arquímedes y ahí definirle un precio, el precio del mercado. ¿Vale? Bien, tenemos alguna más. A ver. Si contempla el nuevo Cipelec RBT el uso de normas internacionales, como por ejemplo normas francesas o americanas, se está desarrollando ahora también un programa, el Cipelec NFC, que va a ser específico para el reglamento francés, considerando la NFC 14 y la NFC 15.
Entonces, paralelamente también se están estudiando las normas americanas, el empleo de calibres, de cables, según la WG, y bueno, eso está en desarrollo. Actualmente el programa está enfocado al reglamento electrotécnico de baja tensión, pero sí que ya se están desarrollando ejecutables para otros mercados. Vale. ¿Puedo abrir obras de Cipelec 2014 con RBT? No. No. Los ficheros tienen una extensión totalmente diferente y tampoco se pueden importar. ¿Vale? Los programas son independientes. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, hacer una memoria técnica de una vivienda unifamiliar completa. Las memorias técnicas sí que van a aparecer en el próximo parche. Comenzaremos con un par de comunidades y después ya se irán lanzando el resto. Y por supuesto que se podrán hacer la memoria técnica de una vivienda unifamiliar completa, como puede ser un edificio de viviendas, como es una industria. ¿Vale? ¿Se puede complementar o unir CIPECADMEP eléctrico con Cipelec? Actualmente no, pero próximamente va a salir lo que va a ser el CIPECAD, el CIPEBIM, en el cual a través de esa plataforma sí que se van a poder importar ficheros de CIPECADMEP y Cipelec. Entonces, eso lo que pasa que no puedo adelantaros mucho porque todavía no se sabe cuál va a ser el procedimiento, pero se tiene pensado que esa unión se realice mediante lo que sería el CIPEBIM. De hecho, lo que se pretende es, a través también de la pestaña de implantación, es calcular la obra, o sea, introducir la obra. O sea, lo que se está estudiando es la posibilidad o bien de definir el esquema unifilar, o sea, definir nuestra instalación eléctrica mediante el esquema unifilar, o bien partir desde la pestaña de implantación e ir creando aquí los diferentes circuitos y que esto se viese reflejado bidireccionalmente, de forma bidireccional, en el esquema unifilar. O sea, tendríamos dos modos de introducción de datos. También desde la pestaña de unifilar podríamos vincular circuitos que introduzcamos en esta pestaña de implantación, de manera que el programa también puede realizar comprobaciones de si la longitud que se ha utilizado en el esquema unifilar, pues nos hemos quedado cortos o es suficiente de acuerdo a la implantación que después en plano hemos introducido. ¿Vale? Entonces ya os digo que sí que se pretende comenzar o tener dos modos de introducción de la instalación eléctrica, o bien mediante de forma unifilar o bien mediante la implantación sobre plano. ¿Se hace el plano? Sí. No, está. Bueno, el ejemplo. El ejemplo, sí, vale, pues entonces es lo que se pretende. En Canarias, industria, sí, para el visado de calidad te siguen unos determinados datos en la memoria. Bueno, no. Eso tengo que mirarlo a ver, que es lo que se exige allí. ¿De acuerdo? Vale, y ya bueno, no hay ninguna pregunta más. No. Entonces, por lo tanto, pues bueno, agradeceros la asistencia y nada más. ¿Vale? Ya os ha mandado mi compañero los datos de contacto, entonces pues nada, muy bueno. A ver, ¿se tiene en cuenta el tema de los parkings? Bueno, de los parkings lo que se quiere, mediante esta pestaña de implantación, sí que podríamos tener en cuenta los locales de riesgos de incendio y explosión, como puedan ser los parkings. Entonces, a esta pestaña de implantación le tenemos que darle funcionalidad y una de ellas sería la detección de locales de pública concurrencia y locales con riesgo de incendio y explosión. Y a partir de ahí,
pues tener en cuenta los requerimientos que marca el reglamento electrotécnico de baja tensión respecto al tipo de cable a utilizar y en el caso concreto de los parkings, pues si efectivamente mediante medidas de ventilación natural o forzada, pues se puede desclasificar ese garaje como local de riesgo de incendio y explosión. Eso ya os digo que vendría establecido en esta pestaña de implantación. Esta pestaña de implantación tiene que ir creciendo la funcionalidad, que no se quede en un mero plano, sino que hay que darle más contenido. ¿Vale? ¿Se puede incluir texto o resaltar algo? No. ¿Se puede incluir texto? Bueno, en los planos. Bueno, los planos, pero bueno, no se ha hecho tampoco una herramienta para introducir texto, propiamente dicho. Vale. Bueno, el cálculo de ventilación.